Estamos entrevistando a Guillermo Temperini, militante del PRTER en la década del 70, que sufrió persecución y cárcel y cuyo relato es un verdadero ejemplo de solidaridad y moral revolucionaria. Esta es una nueva entrevista para Redes de Trabajadores. Cubierto al invasor, oh partigiano, me voy contigo. Una nueva entrevista para Redes de Trabajadores. Estoy hablando con Guillermo Temperini, un compañero militante del PRTER en la década del 70 y preso político, detenido. Y bueno, queríamos un poco que él nos cuente su historia, que cuente las vivencias, lo que vivió y lo que le pueda servir a las generaciones futuras de luchadores y de revolucionarios, para aprender de nuestro pasado, ¿no? Porque como decía Rodolfo Walsh, parece que las clases dominantes nos quieren robar nuestro pasado, nuestros héroes, nuestra lucha, y hay que siempre empezar de cero. Por eso es muy bueno tener memoria y recuperar la memoria. ¿Cómo anda, Guille? Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, ¿y vos, Omar? Acá Aquí andamos. estamos. Andamos, medio... No, por favor, gracias a vos por acordarte de nosotros. medio cansado porque laburé anoche, ¿viste? Ya que no muchos se acuerdan de nosotros. Bueno, escúchame, no muchos se acuerdan de nosotros. eso es verdad. Y es muy importante porque la historia no empieza, no empieza en el 2001. La historia empieza hace ya varias décadas atrás. Y hubo toda una generación de luchadores que dejó algo más que su alma, dejó su vida. Y esas vidas que dejaron estos compañeros quedar en la nada. Tienen que ser el puntapié inicial para una Argentina o para la segunda independencia, como decía el comandante Santucho. O sea, tenemos que luchar por la segunda independencia. Tenemos que luchar para que nuestros hijos, nietos, puedan vivir en una Argentina en paz y próspera, una Argentina socialista, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos un poco a lo que queríamos rememorar. Vos me contaste que vos conociste al PRT, digamos, entraste al PRT en la cárcel. Sí, una es vez verdad. porque vos el compañero que me recibió un compañero que de apellido Mamani, y me hizo todas las preguntas que hacían al caso en ese momento, bastante triste, porque veníamos de muchos compañeros que estaban en una posición muy indecisa en sí, después de haber soportado torturas, de haber visto compañeros completamente destruidos física y psíquicamente. Entonces, cuando vos querías ingresar a una organización, había un compañero que te hacía el recibimiento, tratando de que vos le cuentes por qué querías estar, quién eras vos, de dónde venías, qué habías hecho, una serie de cosas para poder tener una visión acotada en ese momento, porque estábamos todos ahí, pero de quién eras vos para que no sea un filtro de la policía, ¿no? Claro. Sí. Que no te hubieran metido ahí para investigarlo, para Exacto. ver qué hacían. Exacto. ¿Y qué anécdotas importantes recordás de ese compañerismo que se fue gestando y esa lucha que también se daba ahí adentro, ¿no? Porque también había lucha ahí adentro, lucha por la supervivencia, ¿no? Y lucha por sostener los principios. Yo creo que esto lo tenemos que repartir en 3 o 4 etapas. Una etapa es cuando yo caí, porque yo caí antes del golpe. Yo caí el 19 de febrero del 76.
donde todavía, y ahí estuve en la cárcel de Rosario. Ahí era todavía muy light lo que era. Teníamos todas las bondades del régimen a nuestra disposición. O sea, puertas abiertas, lectura, podíamos hacer gimnasia, podíamos hacer una serie de cosas. Eso hasta el 24 de marzo. El 24 de marzo, el día del golpe militar, ahí se cambia todo. Las cárceles pasan a ser campos de concentración legales, donde ya hay otra actitud de la policía para con nosotros. Tal es así que cuando Gendarmería se hace cargo de los penales de acá en la provincia de Santa Fe, tanto sea el de Rosario como el de Coronda, esa noche nos sacan a todos al patio y nos tienen 3 horas boca abajo, tirados en el piso, mientras rompen, nos llevan todo. Te dejan nada más que con lo puesto y una muda de ropa. Eso es en Rosario. Después ven que la cárcel de Rosario no brinda la seguridad o lo que ellos querían, porque tenían que darnos más libertades debido a que en ese lugar no existían los baños en la celda, eran baños comunitarios, etcétera, etcétera, y ahí nos llevan a la cárcel de Coronda. La cárcel de Coronda pasamos lo peor del régimen, o sea, estamos del 76 hasta poquito tiempo antes de que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí la Gendarmería tiene un trabajo muy específico en tratar de rompernos física y psíquicamente, con políticas bien elaboradas. O sea, no son que un loquito suelto se le antojaba venir y decir, bueno, hoy no tiene recreo, mañana sí, no, así no. Era todo un plan sistemático de aniquilamiento físico y psíquico, de los cuales vos tenías que tratar de superarte para no entrar en lo que ellos querían. No sé si me vas entendiendo. Sí, te voy siguiendo. Ellos buscaban quebrarte y buscaban la delación, ¿no? De compañeros, eso es lo que estaban buscando. Sí, más que la delación, buscaban que vos seas un inoperante psíquico. O sea, que vos salieras de ahí hecho una porquería de persona, qué sé yo, una cosa así, donde vos no tuvieras solidaridad para con tus compañeros. O sea, trataban de amedrentarte por todos motivos. O sea, te cortaban todas las vías de comunicación que vos tenías para con tus compañeros, te cortaban todo el tipo de actividades físicas, recreativas, nos hacían caminar de a uno en fila en el patio, no podíamos hablar entre nosotros, y con las condiciones necesarias para subsistir. Te daban de comer, te puedo decir que en eso no era malo, la comida no era, que te estabas comiendo en el restaurante de Sheraton, pero tampoco era una comida que era una porquería. O sea, te alimentaban, pero la alimentación traía aparejada otras cargas que te jodían. No sé si me expreso bien. Sí. ¿Entendés? Porque como ser, no dejarte hablar con un compañero, estar todo el día encerrado en una celda, te castigaban por cualquier estupidez. Yo creo que una vez te conté la anécdota de que había un compañero sentado en la cama y el otro estaba caminando, pasó el guardia y los castigó a los dos, uno por exceso de velocidad y el otro por mal estacionamiento. Porque o sea, no no se podían podía estar ni sentado sentarse en la cama. no podían ni sentarse ni caminar, tenían que estar parados. No, sí, parado. Parados. O sea, todas esas cosas, Uh-huh. ¿entendés? O sea, eso trataban de ir limitándote en todo tu accionar.
Bueno, pero para eso después, como está la política de ellos, estaba la política nuestra. A eso te iba a La preguntar, política nuestra cuál era la manera de era resistir? contrarrestar. Claro, ¿cómo era la manera de resistir ahí adentro? Claro, era contrarrestar. No se podía hablar por las ventanas porque te vigilanteaban de todos lados, aunque hablábamos lo mismo. Entonces teníamos charlas de historia, de ciertas cosas, charlas políticas y todo, a través de la red de rejillas. Porque, o sea, eran 3 pisos. Primero, o sea, baja, primer piso y el otro piso más. Y la red de rejilla se conectaban entre los 3 pisos. ¿Entendés? Entonces hablábamos a través de las rejillas con los compañeros de distintos pisos. Mira qué interesante. Entonces, pero para hacer eso teníamos que ver que la policía no nos viera. Entonces, lo que se hizo en Coronda fue el periscopio. El periscopio era nada más que un pedacito de vidrio que se le ponía miga mezclada con ceniza atrás y se ponía en una pajita de escoba. Entonces eso lo sacabas por los agujeritos de ventilación y había un compañero que miraba para el norte y otro compañero que miraba para el sur. Entonces cuando la policía entraba, se golpeaban las paredes de la celda avisando que estaba la policía y se cortaba todo tipo de actividad. No, eso es de verdad resistencia ahí adentro, ¿eh? Es resistir. Y es sostener la moral en alto, ¿no? Es sostener Exacto. los principios y la moral en alto. ¿Tenés alguna anécdota en particular? Contaste la del compañero que estaba parado y el otro sentado, y graciosamente dijo, fuimos sancionados, uno por exceso de velocidad y otro por estar mal estacionado. ¿Qué otras anécdotas recordás donde Sí, los compañeros, pese a la situación, sostenían el humor? Digamos, es increíble. sí, bueno, teníamos nuestras actividades. Las actividades nuestras eran distintas de acuerdo a los días. Teníamos días de estudio, después había días de recreación donde nos contábamos películas o cuentos o libros a través de la ventana, intercambiábamos opiniones, un poco de vida social, después a la noche hablábamos por el sistema Morse con el compañero de al lado y con los compañeros de enfrente hablábamos con la seña de manos, como viste que vos ves que hacen para los sordomudos. Sí, 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 sí. Bueno, y teníamos una habilidad con las manos bastante ligera y te puedo decir que teníamos charlas amplias en muy pocos minutos con la seña de mano. También te quiero contar que ese método de resistencia tuvieron como 1 año para descubrirlo. No sabían más cómo hacer para poder descubrirlo. Te digo que el compañero que cayó después de años con el periscopio en la mano, la ligó bastante mal, ¿no? No fue muy fácil para él en ese momento haber caído. Pero fue una cosa que durante 1 año se volvían locos. No sabían por dónde entrar, porque entraban por adelante, no enganchaban a nadie, entraban por atrás, no enganchaban a nadie. Y no veían nada, porque es un pedacito de vidrio que viene a ser más o menos del tamaño de una bolita cortada por la mitad. Para que vos te des cuenta de lo que era, y que vos lo sacabas por un agujerito, y tenía que ser un lince el tipo para ver eso, porque los pabellones son de 100 metros de largo más o menos. ¿Entendés? Entonces vos apenas sentías que el policía iba a abrir la puerta, ahí se daba el toque, y todo un sector hacíamos como que no estábamos, sentados en el banquito, pensando, fumando. Y después otra cosa muy importante, que es bueno que la gente sepa, los compañeros sepan, es la solidaridad dentro de esos lugares.
a pesar de las diferencias políticas, que eran bastante profundas, y después quedó demostrado después del 76, entre las distintas organizaciones, ahí existía, en Coronda, te estoy hablando, existía una unión de trabajo en conjunto entre las distintas organizaciones. Existía un economato, donde se compraba, pues, había compañeros de todos lados, y no todos tenían la suerte de tener un familiar que los vaya a visitar o de un familiar que les pueda depositar dinero. Había compañeros de Tucumán, había compañeros de Salta, había compañeros de distintos lugares. Y vos fijate lo que es para un familiar venir desde distintos lugares a visitarlo. Aparte corrías el riesgo de que te iban a visitar y vos estabas castigado y no te dejaban ver. No le importaba que vos venías de Tucumán. Y era una vez cada 15 días, más o menos. Si no, tenía que esperar 15 días para ver. Entonces, era muy complicada la relación de visita. Y la visita con la familia era a través de un vidrio, no tenías un contacto directo con tu familia. Eran locutorios. Como viste, como se ven en las películas de las cárceles yanquis, una cosa así. Sí, es una cosa parecida a esa. ¿Entendés? ¿Y tenían contacto con la organización? ¿Pudieron hacer contacto con la organización estando adentro? Sí. Había familiares que estaban en contacto. Había compañeros que estaban preestablecidos, que tenían contacto con su familia y su familia tenía contacto afuera. Pero también había mucha sanata en eso. Hay que ser sincero, porque a veces no siempre la información que venía era fidedigna. Había a veces pescado podrido y más de una vez, por casualidad, no se cometieron errores que nos podía haber costado la vida a más de uno. Por eso que, como se te cuento una cosa, que después si la querés la ponés, o si no, para evitar. No, porque como ser, en un momento nos dicen que la compañía de monte venía bajando triunfal por el monte Tucumán. ¿Está? Entonces, que teníamos que estar preparados porque había posibilidad de tomar el penal para recibir la compañía de monte. Una cosa que venía hecha pelota, que era todo al revés. Pescado podrido de los milicos. Y debe haber sido de los servicios. De los servicios. Y seguro. Sí. Aparte vos sabés que ellos nos visitaban, venían a semblantearnos. Y 3, 4 veces al año venía un teniente coronel de inteligencia y se reunía en forma individual con muchos compañeros. Y te semblanteaba de cómo estaba el ánimo. De acuerdo a cómo ellos evaluaban que estaba el ánimo, venía más aprete o más libertad. Por lo general era siempre más aprete. Claro. ¿Está? Era una cuestión que era constante. Y ahí te voy a contar una anécdota lo habrás sentido nombrar al compañero Luis Segovia. Sí. Era un compañero de Villa Constitución. Entonces lo llama el teniente coronel a la reunión y le pregunta: Segovia, ¿cómo está usted? Yo muy bien, teniente coronel, le dice, estoy de 10, yo acá aprendo materialismo histórico, materialismo dialéctico, yo sé historia, me enseñan ortografía. Y si no tiene miedo, mire, el que tiene culo se caga, le dice. Bueno, ese era el ambiente más o menos que se vivía ahí a pesar de la represión que sufría. Sí, bueno, compañero entero, totalmente entero, lo que estaba viviendo. Sí. Y el economato, porque nos vendían una determinada cantidad de cosas, vos no podías comprar lo que vos querías. Te vendían
un paquete de tabaco, después te vendían papel para un jabón, para armar, después jabón, y esas cosas, o sea, no te vendían cualquier cosa. Claro. Eso te lo vendían los Y milicos directamente. ese es el penal, Mm. tiene su cantina. Ajá. Bien. Entonces eso se juntaba y se repartía entre todos los compañeros en partes iguales. Y cómo era vos me contaste que ahí en Coronda había buena relación entre los compañeros de distintas organizaciones. Sí, Eh, sí, sí. ¿Reconoces otros penales donde eso no sucedía, donde había más separación entre los compañeros? Y ¿sabés lo que pasa? Que eso fue al principio. Después cuando se fue acercando ya 78, 79, 80, cuando empezaron a jugar que podía haber elecciones, cuando empezaron a jugar distintos factores, ya hubo otra sintonía entre las mismas organizaciones con distintos compañeros. Mm. O sea, ya hubo diferencias políticas, principalmente dentro de lo que es la variante nacional, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Eh, digamos, montoneros, los sectores más ligados al esa, peronismo de izquierda, digamos. porque, claro, ellos jugaban a la alianza electoral y a todas esas cosas, ¿no? Y ahí se empezaban a generar las fracturas políticas adentro. Exacto. Y ahí era muy, o sea, ahí adentro vos no podías ocultar nada, era toda una radiografía, vos se te veía de un lado a otro. Ahí era imposible ocultar cosas. Quiere decir que mientras existía una dictadura brutal, había más unidad entre los compañeros. En cuanto avisoraba la democracia, como que algunos se soñaban para ese lado. Esa, sí. Yo Bien. lo veo así. A lo mejor no es lógicamente ese punto, pero después lo vimos, porque la mayoría de los compañeros que estaban en las organizaciones, después formaron parte del armado político del justicialismo. Claro. O sea, no fue una cosa que no se armó, fueron parte concreta del armado político. O sea, desde la posición que tenían en la cárcel en ese momento hasta el futuro había como una línea de continuidad que empezaron a desarrollar ahí Claro. nuevamente, Y ¿no? sí, y Exacto. después también eso influyó la ruptura del PRT, eso influyó mucho. La desaparición del PRT como organización política fue un golpe tremendo a la revolución en Argentina. Fue un golpe tremendo, porque dejó de existir el referente nacional para lograr algunos objetivos. Se terminó el referente. Y ahí empezaron los caciques a formar distintos grupos, donde hay más caciques que indios. Pues fíjate que todos son caciques, todos aparecen dando loas de cosas que nunca hicieron, ¿viste? Por eso yo soy tan reacio a los sellos. Los sellos desaparecieron. Puede existir tu ideología, pero tu sello no. Entonces, de ahora en más hay que construir algo nuevo. No podés decir yo fui, yo soy, aquel, aquello, estuve en tal lugar, y qué sé yo. Puede y no puede. Y ese algo nuevo, ¿qué tendría para vos, digo, resumir, da para charlar horas, ¿no? Pero ese algo nuevo, para vos, ¿en qué se debería centrar? ¿Cuáles deberían ser los ejes de ese algo nuevo para una organización que se plantee como revolucionaria en el 2020, ¿no? Yo creo que ese algo nuevo tiene que ser clarito, tener consignas claras y que lleguen al conjunto de la gente. No, porque todavía seguimos con la misma consigna del 70. Yo creo que la gente ha evolucionado o involucionado y nosotros hemos evolucionado o involucionado. Vos no podés seguir machacando que guerra al imperialismo yanqui, que todo es imperialismo. A la gente le interesa cómo hace para comer. Entonces, cuando vos le explicás a la persona cómo tiene que hacer, cómo luchar para comer, ahí le podés decir, mirá, esto es culpa de una determinada cantidad de situaciones que vos estás viviendo, que si no te solidarizás con
con fulano, mengano, sultano, vas a seguir pasando hambre. Ahora, si vos te solidarizás con esa gente y juntos están luchando, tenés más posibilidad de conseguir lo que vos querés. ¿Entendés? O sea, bajar a tierra, dejar de tener la vara así alta de que si que vos sos pro K, menos K, o más K, o menos K. Vos sos un tipo que está luchando en este momento. Y vos tenés que darle las herramientas a ese compañero para que pueda subsistir y para que se pueda organizar. No para que divida el campo. No sé si vos me entendés lo que te quiero decir. Sí, perfectamente. Sí, es el planteo de que hoy muchos compañeros nos hacemos en relación a los problemas de la autoorganización, el problema de que los trabajadores tomemos en nuestras manos la vida, ¿no? Porque parece que siempre estamos educados, obviamente, en esta sociedad por el sentido común social que nos enseñan de chicos, que tenemos que esperar cosas de arriba, que las soluciones, nosotros solamente tenemos que transcurrir nuestra vida y que los cambios no están en nuestras manos, ¿no? Y en general eso es lo que nos enseñan, que no somos protagonistas de nuestra vida, sino somos espectadores y la vida pasa por delante de nuestro y otros son los que deciden por nosotros. Claro. Entonces, bueno, esa cuestión de cómo organizarse, cómo tomar la vida en las propias manos, sí, coincido que es una clave, ¿no? Es una clave para el hoy. Yo creo que es un momento, estamos viviendo un momento muy crucial de la historia. O damos el paso adelante y nos organizamos, después discutimos si es lucha armada, o elecciones, o esto, o lo otro, eso en este momento es secundario. Porque si vos no tenés organización, no tenés nada. ¿Entendés? Entonces a mí la gente que pone el caballo por adelante y vos atrás no es así. Vos tenés que ir ahí y ahí plantear las cosas y hacerle entender a los compañeros que esto es así, que no hay otras alternativas. Yo creo que se están haciendo pasos muy importantes en autoorganización, principalmente ahí donde están ustedes, como las coordinadoras obreras de zona norte, zona sur, donde hay un conjunto de compañeros que si bien tienen diferencias políticas o ideológicas, pero están tirando en el mismo carro. Y eso es lo que esos compañeros, esa enseñanza es la que los compañeros están llevando adelante y esa es la que va a sobrevivir a todo este tipo, a todas estas cosas. Los otros son sellos y los sellos no existen. O si existen, existen para dividir, no para unir. Sí, es verdad. Digamos, muchas veces se pone por encima de la autoorganización algunos intereses sectoriales, algunos intereses propios, en lugar de poner como centro que los trabajadores se puedan autoorganizar. Entonces se termina generando que esos espacios son espacios en lugar de construcción de disputa, ¿no? De algunas corrientes. Eso. Mirá, yo me acuerdo, porque esas son políticas universitarias de vieja data, ¿tá? Donde todos queremos ser el ombligo del mundo. Yo nunca me voy a olvidar, en el año 69, más o menos, a decir qué viejo que es, ahí por esa época, vos te acordás que estaba el CITRAC y CITRAM. Exacto. Sí, ¿no? Bueno, y en las asambleas universitarias se peleaban los distintos oradores de distintas fracciones políticas para ver quién dirigía el CITRAC-CITRAM. Entonces vos los escuchabas hablar y decían, porque nosotros dirigimos la lucha obrera de los obreros de Mata, de Córdoba, bla, 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 y tenían uno. ¿Entendés? Y eso lo han trasladado ahora a los mismos, que quieren organizar por encima del conjunto de la clase. Es verdad. La lucha entre corrientes muchas veces interfiere negativamente total.
en la construcción de autoorganización obrera. Digamos, yo soy de esa idea, ¿no? Que una organización se transforma en herramienta de la clase cuando es herramienta para construir la autoorganización obrera y no para canibalizarla, cortarla, tratar de llevarse un pedazo y ese tipo de cosas que terminan destruyendo esos espacios. Eso lamentablemente lo hemos visto muchas veces, ese funcionamiento, por eso, digamos, es muy importante defender los espacios que existen, defender esa organización. ¿Vos recordás de alguna manera, vos me decís que también se daba en aquellos tiempos esta pelea, ¿no? Que es como un calco, ¿no? Sí, pero por eso fue tan importante lo de Coronda. Ajá. Porque en Coronda no existía esa pelea por encima, sino que existía la unión de los compañeros. Y esa unión de los compañeros llevó a que la resistencia triunfara. ¿Entendés? Por más de las diferencias ideológicas que había, ¿eh? Sí. ¿Entendés? Por eso se siempre mantuvieron unidos ahí en Coronda, más allá de las organizaciones. Más allá de las diferencias políticas y ideológicas. Claro. Eso es hermoso. Una mirada de lo que queremos en el futuro, ¿no? Es poder vivir esa solidaridad, ¿no? Entre compañeros. Exacto. Y vos sabés que en un momento nos cortaron los víveres. Porque, viste, como te vuelvo a repetir, la política de ellos era destructiva. O sea, quería destruirnos. Entonces, lo único que teníamos nosotros era la Biblia, nos dejaban tener. O sea, imagínate que la conozco de memoria. ¿Qué hacíamos? Entonces no teníamos para fumar. Se nos había terminado el tabaco. Por más que los compañeros lo administraban, llegó un momento que se termina. Entonces, agarrábamos, molíamos la paja de la escoba, le poníamos dentrífico, la poníamos a secar al sol, y rompíamos las hojas de la Biblia, que eran de hojas de arroz, no eran hojas de... Y con eso armábamos los cigarrillos, nos agarrábamos cada pedo que te podés imaginar, ¿no? Paja con dentífrico, imagínate. Sí. Bueno, son cosas que pasan en la vida diaria. Después, la comunicación era en los famosos caramelos, que vos habrás visto hace poquito por Facebook, en una cuenta de Facebook apareció una compañera o compañero que sacó a la luz cómo era la comunicación que teníamos, que nos mandábamos, que eran en un pedacito chiquitito así, lo envolvíamos, lo sellábamos en nylon, por supuesto se guardaban vía anal, y si no después se usaban con las palomas de subir y bajar, para la comunicación. La paloma con el hilito. Claro. O si no, tratar de que en el recreo pasarlo sin que te viera la policía, ¿viste? Claro. ¿Y vos recordás algún compañero en particular, aparte de Segovia, que lo nombraste, algún otro compañero que te recuerdes por algo en particular? No, yo estoy muy agradecido a un compañero, porque la mayoría de las cosas que yo sé de materialismo histórico y materialismo dialéctico se la debo al nono Ortolani. ¿Cómo se llama el compañero? No? Ortolani, el compañero falleció ahora. Ortolani. Era de Rosario. Él era el que nos daba las clases por la ventana de materialismo histórico y materialismo dialéctico en forma diaria. Y eso para mí fue la piedra fundamental de la mayoría de mi sabiduría, porque tenía una facilidad de explicación, de cosas, de conocimiento. Era un compañero que tenía... La verdad que le estuve agradecido toda la vida. Bueno, son esos lugares donde los lazos que se construyen deben ser muy distintos, ¿no? No, por supuesto. Se construyen lazos en una situación
donde la solidaridad es todo, si no, morís ahí adentro. Si no existe esa solidaridad, esa resistencia común, es muy difícil individualmente poder Bueno, sostenerse, ¿no? y ahí el problema era la cantidad, o sea, casi no vivíamos encerrados porque te castigaban por cualquier pelotudez. O sea, y vivías en los chanchos. Los chanchos, vos sabés lo que eran lugares tremendamente tenebrosos donde no tenía ni luz, ni sol, nada. Te daban el colchón a las 9 de la noche, te lo sacaban a las 6 de la mañana y vos estabas todo el día en una celda oscura. ¿Tá? Yo creo que le debo de ver por lo menos 45 días de chancho, porque no, viste, como estaban tan ocupados, no había lugar, entonces te llevaban, te traían y vos siempre estabas en deuda, viste. Cuando se desocupaba te llevaban. ¿Viste? Era una Quedaste cosa así. debiendo días de chancho. Sí, quedé debiendo días de chancho. Y Eh, otra cosa, que también, los pabellones de Coronda son como 100 metros. Entonces te llevaban con una toalla alrededor de la cintura y te hacían bañar con agua fría. ¿Tá? Y después te hacían venir mojado hasta la celda y te podías secar en la celda. No te dejaban secar en la ducha. O sea, todo ese tipo de verdugueo que vos decías, es una boludez bañarse. Pero, viste, en ese momento con un grado bajo cero no era muy lindo bañarse, ¿no? Y te obligaban a bañarte. No es que vos decías, no, hoy no me baño porque hace frío. claro. Eh, Después de 7 años, pues no lo dijimos, 7 años No, de... 6 años. Ah, seis. Seis, Seis. seis. Ah, yo pensé que eran 7. No, no, 6. Faltaron, así fue. Yo salí el 19 de junio del 81. 5 años y 6 meses preso. Más 6 meses de libertad vigilada. Que tenía que ir a firmar a la comisaría cada 3 días, una cosa así. Se Ajá. componen los 6 años que estuve preso. 6 años detenido. Después de estos 6 años de detención, de tu lucha que llevaste tanto a partir de tu detención como antes, cuando ya militabas en el peronismo de base, me habías dicho, Sí, antes del PRT, ¿no? Si tuvieras que, a un compañero que hoy quiere empezar a luchar contra el sistema, quiere enfrentarse, no le gusta esta sociedad donde vive, ¿qué le podrías decir a ese compañero jovencito que recién está empezando? ¿Qué, qué rescatás de todo lo que viviste? mirá, yo creo que la parte más importante de un compañero son los brazos de solidaridad. Ser solidario con tu prójimo, con tu compañero, ir y ser igual que ellos. ¿Tá? Yo antes de caer preso estuve viviendo en una villa con un compañero donde teníamos un dispensario, donde enseñábamos a leer y escribir a los chicos que trabajaban en las huertas ahí en Rosario, la floricultura, que la mayoría eran todos chicos que venían de Bolivia, en condiciones completamente infrahumanas de vida, de trabajo, etcétera, etcétera. Y como yo, otros compañeros. O sea que la cosa siempre empieza por abajo. Yo te puedo decir que mi primera militancia, si se le puede llamar así, ¿cuál fue? Yo estaba en un colegio de curas. Y en ese colegio de curas existían 2 o 3 curas que eran los curas para el tercer mundo. No sé si vos lo sentiste nombrar. Sí, sí, sí. Que fue toda Una corriente de la iglesia. una corriente interna de la iglesia, que era la opción por los pobres y otras cosas más. Sí, sí, sí. Y los fines de semana íbamos a construir vivienda a un lugar cerca de lo que es la avenida Circunvalación y Córdoba, en Rosario, para que se le brindaban a la migración que venía del norte, hasta que pudieran conseguir lugar donde vivir ahí en Rosario. O sea, que ese fue mi primer trabajo social en esa época. Y de ahí después viene todo, o sea, que todo sale
lo que vos quieras del otro. Que vos aceptés al otro como es. No que quiera que sea como vos, sino tenés que ser vos como el otro. Es muy importante ser parte, no venir de afuera. Exacto. Paracaidista. Claro, no ser un paracaidista, ¿viste? Exacto, ser parte. Ser parte. Ser parte, ser uno bueno, mismo. Y eso igual. Exacto. Yo no lo veo ahora. Está bien, estoy medio alejado de los centros urbanos grandes, pero yo lo que veo, por lo que me cuentan, la mayoría son chicos del centro que van al barrio. No son chicos que viven en el barrio y trabajan en el barrio. Exacto. Porque una organización se construye desde adentro, desde ahí. Sí. Ser parte, ni más ni menos, ser parte. Exacto. Me quedo con eso. Me quedo con eso, Guille. Y ¿sabes qué? Si te parece bien, esta la cortamos acá porque mi idea es, si estás de acuerdo, en hacer varias. No, que esta sea la primera. Sí, falta todavía La Plata, y falta la fábrica de loco, falta la fábrica de loco que es Casero, que esa era una fábrica de loco, y falta La Plata. Bueno, en el próximo, en todo caso, tocamos tu vivencia en La Plata, lo que pasaba en Caseros, y un poco más de la militancia antes de la cárcel, si te parece. Bueno, muchas gracias y espero que te agradezco mucho, todos mis respetos a tu historia y sos un gran amigo y espero que esto le sirva a todos los compañeros para entender un poco el proceso histórico y para poder ver hacia adelante más claramente qué es lo que tenemos que hacer para destruir este sistema de mierda. Es un camino difícil, pero bueno, es la tarea que sigue pendiente. Y vos, Mar, sabés que, y acá la corto, como yo, hay otros compañeros que también están en la misma situación, con la misma postura. Y es muy lindo todo esto, ¿viste? Porque se nota que lo que vos hiciste y lo que vos luchaste no siempre cae en un saco roto. Siempre hay alguien que lo recoge atrás tuyo, ¿viste? Y eso es lo que a mí me da ganas de seguir. Hay un camino que uno va a reivindicar siempre y que no lo va a dejar, ¿no? Es así. Bueno, Mar, nos vemos. Muchas gracias, Guille. Un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Chao, querido. Saludos. La tecnología nos supera, hermano. Sí. Estaba acostumbrado a la radio galena y vos me salís con esto. Así que... Bueno, escuchame una cosa. Sí. Yo hoy te mandé un comentario pequeñito del artículo. No lo tome a mal, porque yo quiero que está bueno cuando vos describís toda una serie de cosas, pero yo creo que todo artículo tiene que terminar con propuestas. Propuestas concretas. Sí. Si no, generalidades. Esa es la contradicción que tengo con muchos compañeros que escriben. Hacen un El tema es qué decir en esta circunstancia desde lo concreto.